¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos a las 15:30. Y por supuesto también la posibilidad de poder ver todos nuestros programas y entregas semanales en el canal de YouTube, en Sin Retórica Televisión. Ahí usted puede hacerlo. Y vamos de lleno a los aspectos que hemos preparado para esta semana, en la que nuevamente lo económico, lo financiero y lo político está ahí como elementos centrales, no solamente en el debate del gobierno nacional, un debate interno y con la oposición política, sino también en la mayoría de los hogares de nuestro país, porque en esta semana que todavía estamos transcurriendo, si nos ve el viernes o que ya apenas finalizó, si nos ve el domingo, tuvo como eje central la determinación que hizo el gobierno nacional de quiénes van a pagar un deterioro en sus ganancias que tuvieron las distribuidoras de gas en la Argentina como producto de la devaluación del valor del peso. Es decir, participar de las pérdidas que tienen esas empresas privadas cuando, por ejemplo, y sin hilar demasiado fino, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se habla de la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas, que todavía nunca tuvo una ley, a pesar de los intentos en el 2010 que había hecho el entonces diputado por el oficialismo Recalde, pero que no tuvo una concreción efectiva. Y eso que estamos hablando de la, insistimos, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que está determinado, insistimos, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero en este caso se habló, y por lo menos todos nos enteramos por la publicación que se realizó en el boletín oficial de la Argentina, que los usuarios de las distribuidoras de gas tendrían que pagar desde enero del próximo año en 24 cuotas un total de, se estima, se calcula y es por lo menos lo que se informó, 20.000 millones de pesos que perdieron o dejaron de ganar las distribuidoras como consecuencia de la devaluación del peso justamente. Y bueno, se armó la que se armó. Usted habrá escuchado opiniones a favor, opiniones en contra, el debate inclusive en el Senado de la Nación, que determinó que en definitiva sea el Tesoro Nacional el que se hará cargo de del total de esa suma, pero con diferencias sustanciales respecto de aquella que se había indicado en el boletín oficial. Recordemos que el secretario de Energía, Javier Iguacel, había dicho que si no se pagaba ese retroactivo, las empresas no podrían continuar con el plan de inversiones y que se daba un plazo de 24 meses y que el comienzo del pago tenía que ser lo más inmediato posible, es decir, a partir de enero del próximo año. Pero en pocas horas todo se trastocó y, en definitiva, después del anuncio del ministro del Interior de la Argentina, indicando que va a ser el Tesoro Nacional, es decir, el Estado Nacional, el que se hará cargo de ese pago, se hará a partir de un año vista, es decir, desde octubre del 2019 y en 30 cuotas. Difiere bastante de aquella urgencia que había manifestado Javier Iguacel, que tenía que ser ya y con las 24 cuotas. Más allá de estos aspectos que, según la perspectiva o la dimensión desde donde se la analice, el gobierno sale favorecido o no, lo cierto es que está muy claro, por lo menos un presupuesto que se ha tomado ya desde hace 2 años vista en nuestro país y en el aspecto político, que cuando el Estado deba de alguna manera arbitrar una determinada situación o tomar una determinada medida, lo hará
casi siempre, como lo hizo hasta ahora, en favor de una de las partes, que en este caso es el empresariado privado, como se quedó muy claramente establecido en esta última y nueva decisión adoptada por el gobierno nacional, que algunos dicen retrocedió por la presión que la misma oposición política puso y también por uno de los socios de Cambiemos, como lo es la Unión Cívica Radical. Para otros, en cambio, aseguran que esta decisión muestra una debilidad por parte del Ejecutivo que no puede llevar adelante y sostener medidas de este tipo que indican son necesarias y fundamentales para dar credibilidad a los mercados. Y cuando se dice los mercados, normalmente se utiliza ese eufemismo para determinar al sector privado o los actores privados en una actividad económica en un determinado estado, como lo es en este caso el argentino. Y lo peor de todo, para algunos analistas también, es que en principio iban a pagar esa pérdida los usuarios de las distribuidoras, pero ahora se generalizó la sociabilización de la pérdida y serán todos aquellos ciudadanos de la Argentina que con su cuota parte de impuestos van a tener que pagar estos 20.000 millones que dicen se acumuló de deuda, sin que las empresas distribuidoras o también las transportadoras de gas tomen alguna parte de esta pérdida. Y algunos se preguntan, ¿y el riesgo empresario dónde está? Los trabajadores argentinos con su salario deteriorado en un 25 o más por ciento de acuerdo con los segmentos en que se realice cada una de las actividades justamente por la devaluación, ¿no tienen derecho a hacer un reclamo similar? ¿Están abiertas las paritarias o se reabrirán las paritarias también para compensar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios? Todas estas preguntas y estos interrogantes por lo menos tienden a tener una respuesta más acertada o una previsión desde dónde vendrá la respuesta y qué característica tendrá cuando uno visualiza que, insistimos, el que tiene que oficiar de mediador tiene la camiseta de del equipo contrario en el que uno participa. Y todo esto se dio y vamos a pedir algunas imágenes a nuestro señor director de Javier Iguacel. Aquí estamos viéndolo, es el secretario de Energía de la Nación, quien quedó en el medio de la tormenta, porque había venido para dar supuestamente buenas noticias, pero no pudo darlas y en el poco tiempo que llevan del cargo, 2 meses apenas, ya se lo asocia con un hecho que ya ocurrió en 1982 en la Argentina, cuando un señor, por muchísima gente conocido y para algunos con una larga mala fama, aquí lo estamos viendo, Domingo Felipe Cavallo. Esta foto es del 2 de julio de 1982 cuando asumió como presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Y por qué lo traemos a colación a Domingo Cavallo, 1982? Porque en esa gestión, aunque él posteriormente lo negó, y atribuyó la medida que vamos a mencionar recién a su sucesor, González del Solar, se estatizó la deuda privada de numerosas empresas, muchas de ellas que todavía están en funcionamiento en nuestro país, y pasó a engrosar la deuda que todos los ciudadanos de la Argentina tuvimos que pagar y seguimos pagando. Algo muy, pero muy parecido, algo muy similar a lo que hoy está ocurriendo con esta deuda estatizada de las distribuidoras de gas con aquellos a quienes compra el gas. Lo peor de todo es que esta decisión de sugerir al gobierno nacional que sea el Tesoro de la Argentina, el Tesoro Nacional, quien se haga cargo de todo esto, salió por una resolución unánime en el Senado de la Nación, es decir, que uno de los poderes del Estado, en este caso el legislativo, le dice al Ejecutivo, haga cargo a todos los habitantes de la Argentina de la pérdida que por devaluación del peso tuvo
una o tuvieron algunas empresas en nuestro país. Eso es, en definitiva, el aspecto político de lo que está aconteciendo. Y quedan algunas preguntas. Las empresas que producen y distribuyen la electricidad en la Argentina, ¿no estarán queriendo hacer lo mismo? ¿No estarán pensando repetir esta actitud? ¿Y qué pasará mañana si es que se produce, ojalá si no suceda, otra devaluación que dé pérdidas nuevamente a estas empresas? Y el famoso riesgo empresario, ¿a dónde está? Indudablemente hay un sector que no es justamente el estatal quien está teniendo la mayoría de los beneficios que se dan en esta maltrecha y cada vez más golpeada economía de todos los días de los ciudadanos argentinos. Pasemos a otro tema que también tiene que ver con el aspecto político de nuestra actualidad, y nos estamos refiriendo a declaraciones de la doctora Elisa Carrió, que efectuara aquí cerquita en la ciudad de Corrientes la semana que estamos transcurriendo, cuando tuvo las siguientes declaraciones que para muchos lo consideraron realmente golpistas. Escuchemos a la doctora Carrió. Entonces, en vez de suicidarme, denuncio, aunque tenga que ser Cambiemos, aunque le toque al presidente de la República. Este es un tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió, y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio. Porque si es Angelici, son los barra brava, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, fútbol para todos, ¿está? Moyana. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todo, que nos Siria, que hemos padecido todas las crisis. Pero tampoco me voy a ir porque no voy a hacer a funcionar a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que solo tiene que dar una respuesta. Yo ya no necesito hablar. Doctora Elisa Carrió, hechas aquí cerquita en la ciudad de Corrientes, en una conferencia que realizó. Y el presidente o cambia, o elige, o cae. Si estas expresiones hubiese tenido cualquier figura política de otro partido que no sea de Cambiemos, ya seguramente hubiese tenido una, dos, más o varias denuncias ante la justicia por apología del golpismo en nuestro país. Y la otra frase que también hay que rescatar es la del final. Yo garantizo la gobernabilidad, indicó la doctora Carrió, que recordemos, junto con el radicalismo, son los principales socios políticos de la alianza gobernante, junto con el PRO, justamente. Y en este jueves, ayer, que estamos realizando el programa, se realizó en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires una reunión de Argentina Exporta, en la que habló el presidente de la Nación y en la que estuvo presente Elisa Carrió, quien, antes que Mauricio Macri, hizo uso de la palabra, habló a los presentes y no solamente acentuó la crítica, sino que para muchos, y es una opinión que en este caso compartimos y es una valoración, obviamente, zamarreó a la máxima autoridad política del país, al presidente de la Nación, indicando que se va a amigar ella, Elisa Carrió, con el presidente cuando Macri me saque de encima a Garabano. Apostó el doble, puso muchas más fichas a pleno, con todo lo que eso significa, y tal vez hablándose encima con el apoyo de la mitad de los presentes en la Ballena Azul, ahí del Centro Cultural Kirchner, y el aplauso también de un gran sector. Obviamente que no porque sea una de las figuras más reconocidas en la Argentina, que obtuvo el 50 y pico % de los votos en la ciudad de Buenos Aires, hoy
alguien puede ignorar este tipo de actitudes, más refiriéndose al presidente de la nación que estaba ahí. No se mostraron juntos, pero obviamente iba a ser el que haría uso de la palabra en forma posterior. Creemos que de esa manera no garantiza para nada la sustentabilidad de la República, como siempre indica la misma doctora Elisa Carrió. Y otro de los socios políticos de Cambiemos, es decir, la Unión Cívica Radical, sí se quejó y protestó públicamente por el tema de el incremento o el aumento retroactivo por la distribución del gas del que hacíamos mención anteriormente, dejando en evidencia también que no había sido consultado como socio político del gobierno, que no había sido preguntado y que se enteró, como la mayoría, a través del boletín oficial de nuestro país. Y aquí una pregunta que ya desde hace bastante tiempo venimos haciendo: ¿hasta cuándo la Unión Cívica Radical mantendrá esa posición o sostendrá esa posición de furgón de cola de medidas que indudablemente están atacando a la base electoral que votó y llevó a Mauricio Macri a la presidencia en el año 2015? Algunas voces internas de la Unión Cívica Radical ya se están levantando en forma más estentoria y también en forma más consecutiva. Y hablando de la Unión Cívica Radical, le proponemos ver un material que lo hicimos en este lugar en abril de este año, cuando tuvimos la visita de la ingeniera Aida Ayala, ex intendente de Resistencia, investigada por la justicia y a un paso de quedar detenida después de renunciar a sus fueros. Recordemos que en las últimas horas fue internada por una descompensación. Y obviamente desde aquí le deseamos la más pronta recuperación a la ingeniera Aida Ayala, a quien en aquella oportunidad, en abril de este año, le preguntábamos si todo lo que estaba sucediendo con la incipiente denuncia e investigación que se estaba realizando tenía algún tipo de ingrediente del denominado fuego amigo, es decir, proveniente de la misma interna de la Unión Cívica Radical. Esto nos contestaba. Sumado a que lógicamente estamos en un proceso interno en la Unión Cívica Radical. Las elecciones son ahora en mayo. Nosotros somos distintas líneas políticas, por lo tanto el radicalismo está distraído en otra cuestión, en su vida interna, y está bien que así sea. A ver, yo elegí este camino, yo elegí este partido, yo elegí estar en Cambiemos, yo elegí servir a mi pueblo. Y ahora tengo que demostrar, una vez más, porque cada 2 años, hoy adquiere, y de paso también lógicamente afecta a Cambiemos, porque soy diputada nacional y ganamos las elecciones encabezando la fórmula con Macri. Entonces, no es tan difícil de analizar esto. Pero con ese aspecto que usted hace mención a la interna, ¿se volvió antropofágica la interna radical? Y la interna radical siempre fue complicada, así en sus últimos tiempos, pero la verdad que nunca hubo elecciones. ¿A este punto? No sé, yo no digo que la interna ese sea el origen de esto. Digo que en un proceso interno, ningún radical o candidato que quiera ser a presidente del partido, a gobernador, se va a preocupar, porque así funciona la estructura, ¿no es cierto? Sino que están hoy en otra historia, no se paralizan, y está bien, por otro lado, que así sea. Declaraciones aquí en Sin Retórica en abril de este año de la ingeniera Aida Ayala, a quien le deseamos una pronta recuperación de su salud, y que, más allá de ese aspecto, dijo que renunciará a sus fueros y que podría quedar, y algunos aseguran que es un hecho, detenida en las próximas horas en virtud de las denuncias que en el fuero federal se efectuaran en su momento. Dejemos estos temas y le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en las siguientes imágenes.
Imágenes de una semana que, como todas las últimas, ha sido bastante movida. Y eso que tenemos que dejar muchísimas imágenes que reflejan diferentes temas por una cuestión de tiempo. Pero creemos que está concentrada en las que vimos parte de una realidad que cada vez está siendo más complicada. Rápidamente le comentamos la continuidad de nuestro programa de hoy aquí en Sin Retórica. En el próximo bloque estaremos con integrantes del Núcleo de Estudios Contemporáneos del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad Nacional del Noreste, que está en pleno funcionamiento y está realizando diferentes actividades, de las cuales algunas ya se realizaron hace poco tiempo, pero que tienen previstas otras en el mes de noviembre. Estaremos hablando con dos de ellos, con Enrique Schaller y con Adrián Almirón. Como introducción a ese segundo bloque de Sin Retórica, le proponemos ver el siguiente material como para ilustrarnos en qué consiste el Núcleo de Estudios Contemporáneos del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la UNE. Veamos el material y comenzamos la charla con nuestros invitados. Mi nombre es María del Mar Solís Carnicer, soy doctora en Historia, soy investigadora del CONICET, investigadora adjunta del CONICET. Desde hace 2 años, que fue cuando lo creamos, estoy dirigiendo el NESEPS, que es el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre el Estado, la Política y la Sociedad. Y nos pareció que, habiendo temas que se acercaban tanto, que poder juntarnos y armar un núcleo donde pudiéramos discutir los avances de nuestras investigaciones, los resultados de los distintos proyectos de investigación y bueno, trabajar un poco más coordinadamente y en equipo, iba a fortalecer las investigaciones de todos. Mi nombre es Mayra Maggio, trabajo en el NESEP desde 2015, soy becaria cofinanciada de UNE CONICET. El NESEP es un ámbito interdisciplinario, un espacio donde investigadores de diferentes disciplinas sociales nos abocamos al estudio del Estado, de la política y la sociedad, principalmente del nordeste argentino, pero dialogando con otros espacios de la Argentina, en una perspectiva que es histórica en gran parte, pero también que aborda procesos mucho más actuales. Mi nombre es Daniel Chao, soy becario doctoral del CONICET y trabajo dentro del NESEP. El núcleo también trabaja y procura trabajar en equipo. Nosotros en este momento formamos parte de 2 proyectos. Uno que es el proyecto del instituto, que tiene que ver con políticas públicas, entonces en ese sentido las preguntas que nos hacemos rodean a todos los núcleos y a todas las líneas de trabajo porque tienen que ver con cómo se hacen las políticas públicas, cómo se piensan, cuál es el papel del Estado dentro de esas políticas públicas. Y el segundo de los proyectos tiene que ver con las formas de conocimiento y de saberes que están implicados en los procesos de gobierno. Nos aúna esa pregunta sobre la política, ¿no? Entonces, creo que como equipo nos complementamos en ese sentido. No por los temas que trabajamos, sino por el conjunto de preguntas similares que hacemos al momento de encarar nuestros trabajos. Soy Luis Avilán, soy CPA archivista, trabajo en el NESEPS y mi trabajo fundamental es armar el archivo digital del núcleo. Los objetivos de este archivo son el de servir de fuentes de información y el de almacenar y custodiar los documentos recopilados durante el trayecto de investigación. Las investigaciones que se realizan dentro del NESEP creo que pueden aportar a pensarnos como sociedad, como parte de esta región nordeste, de este lugar alejado de los grandes centros del país. Y pensarnos críticamente, ¿no? Pensar también en cómo se dieron estos procesos de construcción estatal, la formación de los sistemas políticos, la aparición de los partidos políticos en nuestra región, que son todos puntos muy interesantes para seguir pensándonos. Es la pregunta sobre algo que nos rodea todo el tiempo, que es el Estado y la política, que a veces uno tiende a naturalizarlo. Y que requiere y necesita una reflexión para que uno pueda también pensarse a sí mismo como un sujeto gobernado, como un sujeto que forma parte de un engranaje que a veces no es totalmente consciente. Creemos que hacen falta investigaciones
que profundicen estas cuestiones a partir de trabajos específicos que nos puedan dar algunas explicaciones acerca del porqué de algunas situaciones que estamos viviendo en la actualidad, de dónde vienen, cómo se construyeron estas prácticas, quiénes son los actores, los que llevaron adelante las políticas en nuestra región en los últimos años, que nos permitan entender un poco la realidad contemporánea y el porqué, y que nos puedan dar algunas explicaciones acerca del porqué de nuestra realidad, de nuestros problemas, de nuestros conflictos y de la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Y estábamos viendo el material de el Núcleo de Estudios Contemporáneos, que depende o que está inserto en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional del Nordeste, como para que tengamos el material de contextualización y presentemos a nuestros invitados de hoy, el licenciado Enrique Schaller y el doctor Adrián Almirón. Dije bien, ¿no? Sí. No va a haber problema con títulos, con... No. Está bien. El Núcleo de Estudios Contemporáneos está inserto en la estructura del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Geohistóricas. Claro, el Instituto... Sí, bueno, en esta cuestión de los títulos y las pertenencias. Bueno, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas es una entidad de investigación que ya tiene una larga trayectoria de los años, creo de la década del 80 ya está trabajando en resistencia. En cuanto a la pertenencia, el instituto tiene una doble dependencia. Por un lado depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, pero por otro lado se halla inserto en la estructura de la Universidad Nacional del Nordeste. Claro. O sea, nuestra pertenencia es doble, digamos. En tu caso, sos licenciado en Historia. En Historia, investigador y docente de la UNE y el CONICET, así. Yo soy, en mi caso yo soy el licenciado en Historia, docente de la UNE, profesor titular en una materia, y profesor titular y adjunto, y soy investigador del CONICET, porque yo como en mi caso como docente yo tengo que rendir informes, etcétera, a la UNE. Pero como investigador y toda mi tarea de investigación científica lo rindo al CONICET. Claro. Hay docentes investigadores de directa dependencia de la UNE que tienen, por ejemplo, dedicación exclusiva y rinden informes de investigación a la UNE. Pero de todos modos, desde hace un tiempo, o sea, hace unos años, la idea es que el Instituto de Investigaciones estén insertos dentro del marco de la UNE. Entonces hay una interacción. ¿Tuyo, Adrián? Y en mi caso, yo dependo de la Universidad Nacional del Nordeste como docente investigador. Directamente, o sea, desarrollo mi línea de investigación en el marco del proyecto que nos aglutina en el NESEP, pero rindo informes a la Universidad Nacional del Nordeste. Cuando decís el NESEP, es el Núcleo de Estudios Contemporáneos. Estudios Contemporáneos, ¿no? Sí. Y sos docente en la carrera de... Comunicación Social. En la Cátedra de Historia Argentina y Latinoamericana Contemporánea. Y también, bueno, momentáneamente estoy haciendo una suplencia en Historia Regional. Está bien. Y es decir, que el núcleo funciona desde hace ya bastante tiempo. Hace unos años ya. Y el Instituto de Investigaciones Geohistóricas mucho más, ¿no es cierto? Sí, el instituto ya es una entidad ya de larga trayectoria. Comenzó a funcionar en 1979 en Corrientes. En el 82 aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, se trasladó a Resistencia. Siempre bajo la tutela del doctor Meder, ¿no? Claro, inició el fundador es el doctor Meder, junto con el doctor Bolsi. Claro. Y al doctor Meder en su momento le hicimos notas, inclusive acá en este mismo espacio. Claro. Y hoy el núcleo, hace poco tuvieron una jornada que se realizó acá en el campus Resistencia. Claro, ¿no? ¿En qué consistió?
Bueno, justamente como parte de ese proceso de vinculación, UNE, CONICET, etcétera, nosotros, el núcleo, aclaro un poquito algunas palabras sobre en qué consiste el núcleo, digamos. El núcleo es un área de investigación que funciona en el espacio del Instituto de Investigaciones Históricas, pero que reúne a un grupo de investigadores, becarios, pasantes, que justamente como dice el título, se orientan hacia un tema específico, que es el tema de la formación del Estado, las actividades políticas, las cuestiones vinculadas con las políticas públicas. O sea, dentro del Instituto de Investigaciones hay distintas líneas de investigación, y el NESEP es un núcleo organizado por por Solís Carnicer, la doctora Carnicer, que justamente reúne a quienes estamos en esa temática, digamos, una temática diversa. Y la actividad que hay, o sea, el núcleo tiene diversas actividades. El objetivo fundamental es la investigación, digamos, la investigación, producción de trabajos originales sobre temas específicos. Pero también tiene una función de difusión, vinculación con otros sectores, con el sector público, la comunidad. Claro. Y en este sentido está digamos, la actividad que claro. Sí. Y la idea nuestra fue, al convocar, hicimos el contacto con la directora, ¿no? Con Marimar. Sí. Y bueno, tenía múltiples actividades, porque consideramos que es necesaria y fundamental la difusión de este tipo de hechos, porque no queda solamente en lo académico, ¿no? Claro, sino sí. que en la charla que se realizó hace poco, tuvo participación el público en general, ¿no? Sí, estuvo abierto al público en general, y bueno, participaron muchos estudiantes. Ajá. Y bueno, y todas las personas que pudieron y se convocaron, digamos, y se vieron interesados, claro. en la charla. Es interesante mencionar que estas actividades son gratuitas, y bueno, y tienen este espíritu de reflexionar, porque además estas actividades tienen el formato de ser grabadas y después ser difundidas en la radio de la UNE. Entonces, el formato, digamos, el conversatorio tiene un doble aspecto. Por un lado, la discusión con el público presente, ¿no es cierto?, la presentación y discusión, pero por otro lado, la grabación de esos resultados y después su difusión al público en general. Sí, sí. ¿No es cierto? Y en este caso, el tema fue el Estado. Claro. Quería aclarar con respecto a esta actividad, justamente la estructura, consiste en primer lugar en una entrevista abierta, y al partir del cual nosotros, una periodista nos pregunta unas cuestiones, nosotros hablamos, pero es justamente eso, como una especie de introducción, porque después está abierta la participación del público, o sea, cualquier pregunta, justamente es un conversatorio para que haya un intercambio entre los... No es una exposición académica, sino que justamente tiene un objetivo así, una estructura informal para que permite la participación del público sobre los temas. Porque en estos tiempos que se está viviendo en lo político en la Argentina, que posteriormente será historia, ¿no? Algunos dicen que la historia reciente es política aún y todavía no es historia, pero se ve claramente el rol que, de acuerdo con determinadas teorías, ocupa el gobierno de turno en la administración del Estado. Exactamente. ¿Qué hay que conocer de más y qué vieron ustedes en estas charlas de conocimiento o desconocimiento de la gente para entender el papel del Estado? Bueno, nosotros planteamos el papel del Estado a partir del análisis de ciertas políticas públicas. O sea, en realidad nuestra orientación, nuestra actividad de investigación se orienta a ciertas áreas de investigación específicas donde la acción del Estado es relevante. En mi caso, por ejemplo, él lo va a saber con mayor solvencia a hablar sobre el caso de la política de tierras acá en el Chaco, cómo el Estado cumple una función en la distribución de la tierra. El otro expositor, Daniel Chao, hablaba sobre la actividad del Estado
en función del problema de los veteranos de Malvinas, cómo se fue evolucionando esa acción política. En mi caso particular, yo quería analizar cómo se fue organizando el Estado en el tiempo. A partir de esos temas específicos, concretos, obviamente uno tiene análisis más generales, o sea, planteos generales que uno se hace. Primero, cuál es un poco la ideología o el objetivo de la acción estatal, qué es lo que guía la acción estatal, y otra tarea, otro aspecto que uno tiene que analizarlo, cuál es la función del Estado, o sea, cuál es el papel del Estado dentro del conjunto de la sociedad. ¿Hay uno solo o depende de cuántas perspectivas políticas o ideológicas se tenga en cuanto a cómo debería ser? ¿No? Porque hoy por lo menos gran parte de lo que se habla del Estado no es bueno. El Estado parasitario, el Estado lento, el Estado burocrático, el Estado como un impedimento al emprendimiento privado. Y hasta hace no mucho tiempo tenía una perspectiva casi diferente. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Depende de cómo se lo instrumente. ¿De qué se trata eso? No sé si me responder. En este caso yo creo que en torno a la política pública justamente refleja eso. Esa modalidad, la ideología de un contexto determinado, un contexto social, del poder político que se inserta dentro del Estado, transforma y confiere un estilo de Estado. Y en ese caso, al tener en cuenta esto, la política pública se hace carne, ¿sí? Entonces vamos a encontrar por momentos un Estado mayor presente en algunos aspectos sociales, políticos, económicos, y en otros aspectos un Estado gendarme, como bueno, lo que recién estábamos mencionando, ¿sí? Era el hecho de un Estado en donde es un Estado lento, un Estado que deja de funcionar o que en sí tiene categorías negativas en torno a su funcionamiento. Me parece que en ese caso todos estos trabajos que nosotros presentamos y los análisis transfieren la forma en que el Estado se presenta ante la sociedad y cómo materializa sus objetivos. Y entonces en ese sentido vamos a encontrar en nuestras investigaciones cómo durante el transcurso del tiempo van a existir distintas variantes, o en algunos casos va a existir variantes ideológicas, pero va a haber una continuidad de acción. Y eso por allí también es interesante de verlo, porque por ahí nosotros nos quedamos en rupturas políticas, pero quizás, y eso se demuestra en los trabajos, hay un objetivo o hay una continuidad de políticas en determinados temas. Que eso por allí no está muy bien, no está a la vista o no es siempre presente. Entonces, estos trabajos son interesantes para develar estas continuidades en las políticas públicas, ¿no? ¿Y se puede determinar en alguno de esos trabajos o en la investigación de campo propiamente dicha, que seguramente podrá realizarse, cuál es, si es que existe una idea generalizada de la gente respecto del Estado? Cuando se dice el Estado, ¿qué piensa la gente que es el Estado? ¿Qué piensa la gente? O sea, hay trabajos, nosotros no específicamente, pero lo que nosotros tenemos claro es que la noción de lo que el Estado, de la función del Estado y lo que debe ser el Estado y qué debe hacer, fue variando en el tiempo. O sea, hay distintas concepciones del Estado. Y si bien no podemos hablar de decir una opinión, o sea, sí podemos tener muy claro que la agenda del Estado fue variando en el tiempo, y la agenda del Estado fue variando en el tiempo en la medida en que hay un reclamo social que se hace. Una política de Estado se concreta a partir justamente de un reclamo social, o por lo menos a partir de que un sector del Estado considera de que ese tema debe ser tratado. O sea, la agenda estatal en gran medida es un poco en gran medida construida por el mismo Estado, pero a su vez también es un reflejo de ciertas necesidades de la sociedad que se van reflejando en distintas políticas. Es decir, que la sociedad está creando algunas condiciones de producción de una forma de hacer del Estado. Claro, de definir la acción estatal. O sea, en determinados periodos
estamos hablando fines del siglo XIX, la acción del Estado se centraba justamente en lo que decía el Estado gendarme, el orden, la libertad individual, que se dé un marco de justicia y las actividades privadas tuvieran plena libertad. Pero a medida que... Liberalismo político. Liberalismo político o por lo menos liberalismo económico y control estatal. No necesariamente libertad de política, porque hubo mucho en un periodo del fines del siglo XIX, principio del XX, donde hubo libertad individual, pero no libertad política, digamos, hubo control. Pero claro, el de 1870 hasta 1920, 16 más o menos, ¿no? Con el cambio. Después sí, la acción estatal se va ampliando a distintas áreas, digamos, de gobierno. El Estado, la acción es un poco lo que estábamos hablando de la continuidad del Estado. Cualquiera sea la ideología del Estado, inclusive el Estado más autoritario que podemos, por ejemplo, el gobierno militar, tiene una agenda que es de continuidad, la actividad, lo toma como acción social, la acción social, la intervención en las cuestiones sociales, en las cuestiones de salud, encarado, por supuesto, de distintas ideologías. Pero entonces, como un eje. Como un eje que va continuando, pero que son agendas del Estado que se van incorporando, y esas agendas del Estado se van construyendo en el tiempo. Un poco por acción de la misma acción del Estado, pero también un poco por la demanda de la sociedad que se va haciendo notar. Adrián, vos estás investigando el tema de las tierras, o sea, el rol del Estado provincial en la asignación de tierras del Chaco. Sí, pero no en la etapa contemporánea, sino durante, bueno, mi tesis doctoral se basó en el estudio del proceso de colonización durante la etapa territorial, y ahora estoy avanzando un poco sobre el proceso de entrega y regularización de la tierra y colonización entre 1951 hasta 1987, hasta la década del 80. Entonces el análisis es hacer un poco la continuidad de qué pasó, ¿no es cierto?, en torno a los planes y proyectos que se realizaron desde el Estado provincial para regularizar y continuar, ¿no es cierto?, la práctica de colonización. Y en ese caso visibilizar también cuáles fueron las acciones y reacciones de los habitantes de la provincia, es decir, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron, es decir, en este caso analizar el papel de las ligas agrarias, el papel de los colonos que no estaban vinculados directamente con algún movimiento, pero que presentaron reclamos para su regularización, y por el otro lado ver, ¿no es cierto?, la práctica estatal puntualmente, que es la mensura y la inspección de la tierra pública, es decir, que es la expresión misma, ¿no es cierto?, del proceso de colonización y regularización de la tierra. El tema o el rol que se le dio, el papel a los pueblos originarios, ¿fue algo puramente declamativo, por decir, los tenemos en cuenta, estas tierras son de ustedes, porque los reclamos vienen desde la época territorial e inclusive hasta hoy, ¿no? ¿Cómo se manifestó? Digamos, hay dos momentos claros, digamos, durante esta etapa para analizar este tema. Por un lado es la etapa que se denomina integracionismo, que abarca desde la conformación del territorio nacional del Chaco hasta, podríamos analizarlo hasta 1987, en donde se crea justamente el IDACH, el Instituto Aborigen Chaqueño. Digo esto porque hasta ese momento las comunidades reclamaban, ¿no es cierto?, reclamaban por las tierras, reclamaban mejores condiciones, reclamaban obtener sus títulos de propiedad. El lugar el lugar modelo de integración para la provincia del Chaco y para la nación fue la colonia aborigen, antes la reducción Napalpí. Pero digamos, eso cambió en torno cuando las comunidades indígenas lograron la sanción de la ley del aborigen chaqueño. Si en ese momento... Eso fue una bisagra. Claro, digamos, y eso, digamos, pone, ¿no es cierto?, un punto de inflexión en el momento de que ellos, el Estado provincial chaqueño, los reconoce, ¿no es cierto?, como actores que tienen que participar en la política pública y tienen que ser escuchados para obtener sus títulos de propiedad, obtener mayores áreas de ocupación. Entonces, digo, en ese sentido es como que hay que analizarlo desde dos lugares, ¿no? Como un actor de pleno derecho, y no solamente alguien que queda siempre bueno incluirlo. Exacto, sí. Casi como un actor, digamos, desde la década del 80, con el retorno de la democracia en toda América Latina, lo que se dio fue justamente la exigencia de la participación activa de las comunidades indígenas en toda Latinoamérica. En 1985 se creó el INAI,
organismo, institución nacional que todavía funciona y que tiene un rol fundamental en la recuperación y el registro de las tierras en todo el país. Claro, porque en definitiva estamos hablando del Estado en el ejercicio pleno a través de las administraciones de turno de aquello que le compete en una sociedad determinada, ¿no? De esto se habló, Adrián, en la charla, no específicamente el tema de los aborígenes, pero sí, o de los pueblos originarios, por mejor decirlo, pero sí del papel que debe cumplir el Estado. El papel, sí, se habló en términos generales de, en mi caso, o sea, de cómo fue evolucionando la concepción de para qué está el Estado, cuál es la función y cómo debe funcionar, cuál es su papel. Que es lo que es un poquito, la idea era de la acción estatal desde los márgenes, un poco así. El título es Política de Estado en los márgenes. Entonces, cómo la acción se desarrolla justamente no era un área marginal, que primero tener la concepción de que la acción estatal acá se desarrolla en un área marginal, lo cual implica de que hay un centro de decisión donde los principales impulsos, tanto políticos, económicos, etcétera, están fuera de nuestra... Claro, el título, ese fue el título de la jornada. Sí, de la jornada. Y un poco este era la política de Estado, el tema era... Perdón. Sí, era la acción estatal. Desde los márgenes. Sí, en general es desde los márgenes, es un poco la idea me hacía acordar un trabajo que hace un tiempo un sociólogo oriundo de Quilmes, en Buenos Aires, Sergio Caletti, había publicado, y era La pobreza desde sus márgenes, ¿no? Es decir, cómo se entiende la pobreza y cómo se entienden los pobres dentro de su pobreza. Claro, sí, ¿no? Sí. Y tengo entendido también que, conformes con la participación en calidad y cantidad en estas jornadas que realizaron. Bueno, estamos conformes, pero siempre somos más ambiciosos. Sí, seguro. Queremos que haya mucha gente, que se difundan estas jornadas y sobre todo que participe la gente, porque los trabajos de investigación tienen su circuito de difusión, o sea, uno tiene que... Pero en general los circuitos de difusión generalmente no exactamente están en los márgenes de los otros circuitos más masivos, como el caso de la televisión. Por eso era nuestra idea y nuestro interés, de poder divulgar, porque a lo mejor mucha gente no concurre porque no sabe que se realiza simplemente, ¿no? Sí. Porque si no tendrían una influencia mucho mayor. Claro, sí, porque, insisto, la idea es presentar de una forma simple y coloquial, en el cual haya participación también del público, justamente de estos problemas que son generales. Ahora nosotros habíamos hablado en general del Estado y algunas políticas públicas. La próxima jornada, que es el 7 de noviembre, va a hablar sobre la cuestión de la prensa, la prensa y política en el NEA. Es el tema. Temazo, pero un gran tema fundamentalmente a quienes de alguna u otra manera están ligados a la actividad, ¿no? Porque el tema de prensa, periodismo, comunicación, comunicadores, está todo tan mezclado que muchas veces se pierde hasta la competencia que tienen específicamente los profesionales de cada una de esas disciplinas, ¿no? En eso se habla también, creo yo que se va a hablar de esa cuestión justamente del papel de la prensa y la política, que en algunos periodos, por ejemplo, la prensa, la prensa cumplió unas funciones política específicamente, tenía un mecanismo de difusión políca claramente expresada. La Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno era una divulgación ideológica política concreta y no andaba con vueltas Moreno, ¿no? Exactamente, y en determinados periodos parte de la campaña política era tener un periódico que difundiera, digamos, un poquito y bueno, después se disfrazó bastante más con el tema de la independencia y la objetividad y todo el verso ese, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y dónde? Esto será el 7 de noviembre en el Salón de Medicina Regional, que se encuentra enfrente de la Facultad de Humanidades, dentro del campus.
Y bueno, será a las 18 horas y bueno, y tendrá como en este conversatorio las tres participantes, expositoras serán Andrea de los Reyes, Mayra Maggio y María del Mar Solís Carnicer. Las tres tienen líneas de investigación que vinculan, ¿no es cierto?, este proceso de la prensa y la política. Hay que destacar que Andrea de los Reyes es licenciada en comunicación, actualmente es becaria de investigación por la UNE, mientras que Mayra Maggio es especialista en historia regional, docente de la UNE y becaria del CONICET. Y, digamos, hace mucho tiempo ambas están desarrollando un trabajo muy interesante sobre el papel de la prensa, el papel de los partidos políticos, el peronismo. Entonces creo que y sin lugar a dudas, también la mayor referencia es la doctora María del Mar Solís Carnicer, que Decirlo, repetirlo, porque es la jefa, ¿no? La jefa. Y además agradecemos la gentileza que tuvo en el proceso de invitación para que gente del núcleo esté acá. Entonces esto será el 7 de noviembre, acá en el campus de la UNE. El campus de la UNE, sí. Para quienes conocen, ¿por dónde se ingresa? ¿Por Las Heras o por Castelli? Por Castelli. No, por Las Heras, perdón. Por Las Heras. Hay una entrada por Castelli, pero mejor entrar por Las Heras. Y preguntar. Menos error. Y preguntar a dónde. Sí, hay que preguntar porque está, no sé cómo decirle, enfrentado frente a la Facultad de Humanidades, a la entrada de la Facultad de Humanidades. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Quedan muchos temas y seguramente les ayuda a memoria. ¿Algo que quisieras agregar? Yo quisiera destacar que hay otros que además de que esta actividad va a continuar el año que viene, y hay otros conversatorios. Uno va a estar vinculado a la historia reciente. El papel, básicamente, cuando hablamos de la historia reciente, estamos hablando de los hechos traumáticos de años recientes, especialmente se refiere a la cuestión de la memoria y las dictaduras militares, pero en términos generales la historia reciente es la visión que tenemos de nuestros procesos más. Después, eso ya el año que viene. Después tenemos el uso de recursos digitales para el estudio de la historia, sería otro de los temas, y otro de la actividad, y el último sería sobre la actividad política propiamente dicha, los partidos políticos y la identidad política, que es un tema, Manuel, muy interesante, cómo se definen los partidos a sí mismos. Claro. Y cómo los ven, ¿no? ¿Cómo los ven? Y la definición está dado justamente por cómo los ven y cómo también asumen los mismos integrantes esa identidad. Y nada más que para dejar disparadores, el Partido Republicano, el Partido Demócrata en Estados Unidos tuvieron que revisarse a sí mismos a partir del triunfo de Trump. Y seguramente pasará lo mismo con los partidos de derecha en Brasil, con esta victoria en primera vuelta de un referente máximo de Bolsonaro, que es la extrema derecha, muy a la derecha de la derecha, digamos, ¿no? Y cómo se ve el radicalismo en la Argentina, cómo se ve lo que se conoce el peronismo, qué es el PRO, qué fue Acción Chaqueña aquí en la provincia de Chaco, ¿no? En el tema de los partidos políticos. Todo esto se está haciendo aquí en la Ciudad de Resistencia a través del Núcleo de Estudios Contemporáneos, en el marco del Instituto de Investigaciones Geohistóricas de la Universidad Nacional del Nordeste, cuyos dos integrantes, en este caso el licenciado Enrique Schaller y el doctor Adrián Almirón, estuvieron con nosotros. Agradecemos a la directora del núcleo, María del Mar. Y esperemos que despertar el interés, siempre decimos, un disparador como para que mucha más gente se interiorice de estos temas, que no son los que aparecen en la tapa de los diarios ni muchos minutos de televisión, pero creemos que en el pensar juntos estos temas está una posibilidad de superación de los conflictos y de los problemas que podamos tener. Así que Enrique, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos y dar la posibilidad de difundir esta actividad. Y vamos a estar obviamente el 7 de noviembre ahí en el campus de la UNE. Bueno, muchas gracias, muy amables. Nos queda tiempo prácticamente para nada, así que nos despedimos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, el viernes a las 22 y recuerde, el domingo a las 15:30 en Somos Resistencia en Canal 7. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.